y de hecho bastante tiempo. El día de hoy iniciamos el curso Apocalipsis paso a paso. Dios me permitió crear este curso. La escatología es bastante amplia y Apocalipsis pertenece pues a la rama de la escatología que tiene que ver con los eventos futuros. Y una de las características sobresalientes específicamente del libro Apocalipsis es que más que ser, de hecho no lo es, pero Apocalipsis es un libro de aliento. Apocalipsis es el libro de la esperanza. Lamentablemente, el no tener una clara comprensión de la escatología que nos arroja Apocalipsis, se mira un libro para infundir temor, se mira como un libro para infundir miedo, ya que en Apocalipsis vemos que pareciera una trama de una película moderna. Sin embargo, tenemos que ir a qué circunstancias hicieron que el escritor que recibe Apocalipsis, que recibe la revelación, que es el apóstol Juan, llegara a la conclusión de presentarnos las profecías finales de una manera completamente extraña para nosotros, pero no lo era para los primeros receptores. Para los primeros receptores fue una manera para dejarlos impresionados sobre el tierno, firme amor de Dios y su justicia que no tendrá fallo. Entonces, quiero animarles a abrir sus corazones y si surgiera alguna pregunta, pues sin pena puedan plantearlo. Espero que ya estemos aquí. La mayoría, creo que algunos están por entrar. Y yo quiero pues avanzar porque vamos a tratar de condensar en 10 sesiones lo que Apocalipsis representa. Entonces yo le llamé a este estudio Apocalipsis paso a paso. No es que vamos a ver verso a verso, sino vamos a ver suceso tras suceso. Y cada uno lleva un hilo, no solo de cumplimiento, sino de comprensión. ¿Y qué circunstancias rodearon no solo al escritor sagrado, ya que recordemos que Juan es el único de los apóstoles que se había quedado vivo? Y Juan de alguna manera era como la piedra en el zapato de los emperadores. Y uno de ellos, quien decidió deshacerse de él, no tuvo el valor de matarlo, sino que lo manda a un basurero común de las islas que formaban el Asia Menor, que es la isla de Patmos. Patmos era el peor lugar donde alguien podría ir. Aparte de ir a abandonar a las personas, ahí había una cárcel y ahí se llegaba a tirar toda la basura de las ciudades que en la periferia de Patmos. Entonces, al estar ahí, Juan recibe esta revelación. Entonces, permítanme explicarles un poquito en relación a qué circunstancias habían cuando Dios le revela Apocalipsis a. Por ejemplo, podemos notar las acciones y el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Voy a verificar, alguien no, parece que no puede entrar. Y quiero en esta parte hacerles mención. Solo voy a atender, alguien no logró accesar. Hay dos en la sala de espera. Muy bien, ahí está. Creo que sí. Entonces, permítame ver o mostrarle lo siguiente. Varios versículos en Apocalipsis mencionan la persecución. El
El Señor advierte a los creyentes en el Mirna que van a sufrir aún más. El Señor advierte a los creyentes de Filadelfia de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra, sobre toda la tierra. Antipas ya había sido martirizado por su testimonio en Cristo. El quinto sello revela que muchos creyentes ya habían sido martirizados. O sea, esto lo vamos a ir explicando ampliamente durante el desarrollo de la clase. Estoy dándole un panorama general. Hay algo aquí interesante que ver. La mayor causa de la persecución a los cristianos, podríamos pensar muchas cosas, pero tenemos que mantenernos en la historia y en lo que la Biblia nos dice. La exigencia de adorar a los emperadores romanos. Todas las religiones, credos, cultos, se doblegaron a la adoración a los emperadores romanos. Solo los cristianos dijeron, nosotros no los adoraremos. Para nosotros César no es Dios. Para nosotros solo Cristo es Dios. Y eso era atentar contra sus vidas en medio del ambiente donde estaba. Si durante la disertación alguien tiene una pregunta, solo abra su micrófono y diga, hermano, tengo una pregunta. Ya que esto es bien interesante y es muy valioso que le tengamos en nuestro bagaje, en la información básica de la Biblia. Había por lo menos otros 4 causas de sufrimiento, pero la mayor era que los cristianos no adoraban a los césares. De hecho, ellos tenían bien claro el ejemplo que Jesús les dio frente a los fariseos: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos sabían que la adoración era solo para Dios. Primero, las religiones de los griegos y de los romanos causaron problemas a los creyentes. Problemas que causaron los creyentes de las religiones de los griegos y de los romanos. Habían muchos templos, fiestas y reuniones públicas que se relacionaban con estos dioses. Sirve resaltar que los primeros cristianos fueron estrictos en adorar exclusivamente a Cristo y al Cristo resucitado. De ellos es que nos viene esa declaración de fe, el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque esa era la bandera con la que se defendían los cristianos. Nosotros predicamos a un Cristo que ha resucitado. Las religiones no tenían eso. En 1 Corintios 8, Pablo escribió sobre la comida sacrificada a los ídolos y de los creyentes participando en sacrificios a demonios. Los cristianos eran perseguidos cuando se rehusaban a participar. Ya o participas o te denigramos, te sometemos a tortura, te matamos. Segunda razón de la persecución. Habían religiones locales u originarias y algunas de ellas enfatizaban el tema de la fertilidad, como los ejemplos que ve usted en pantalla. Estaba Cámala en India, estaba Afrodita de los griegos y estaba Venus de los romanos. Estas eran tipos de adoraciones que eran exigidas. La gente no solo las tenía. Si usted hoy se siente afectado porque la gente está promoviendo ideologías, formas de pensar, está usando los medios para promover sus creencias, usted no ha sufrido lo que sufrieron nuestros primeros hermanos, nuestros hermanos, nuestros ancestros en Cristo, porque ellos o se sometían a ese sistema de adoración o eran perseguidos y asesinados. Si usted ve la Biblia,
la Biblia, específicamente el apóstol Pablo a los Corintios, les habla mucho en contra de Afrodita. Y todos estos son las mismas ideas en diferentes versiones. Cada una de ellas enfatizaba una fertilidad. La misma idea considerada las diosas del amor, de la sexualidad. En los cultos paganos se ponía la sexualidad ante todo, aunque no hubiera un compromiso. Y cuando vemos la Biblia respeta la sexualidad y la pone tan especial que la encierra en el marco del matrimonio. Toda relación amorosa válida para Dios tiene que estar en el marco del matrimonio. Tercera causa de la persecución de los cristianos. El énfasis en la sabiduría mundana de los griegos y romanos era causa de sufrimiento. En Grecia, filosofía, etimológicamente, la palabra filosofía procede de dos términos griegos. Philein, que es amar, aspirar, y sofía, que es sabiduría, por lo que su significado sería amor o aspiración a la sabiduría. Numerosos autores antiguos consideraban a Pitágoras como el inventor del término. De hecho, habían escuelas filosóficas antes de que Cristo naciera, que promovían, y era como una religión, un amor por el conocimiento analítico, por el conocimiento crítico, por el conocimiento del cosmos. Cuando uno estudia un poquito la filosofía en términos generales, logra descubrir que el ser una persona pensante es bueno, pero siempre es peligroso cuando la mesa de pensamiento no es la Biblia, no es Dios. Ellos tomaban una idea de cualquier cosa. Por ejemplo, miraban un pájaro, desde el pájaro comenzaban a hacer un análisis crítico de la naturaleza del pájaro, las cualidades del pájaro, los logros que un pájaro puede tener. Y de ahí salían enunciados filosóficos profundos. En la mitología romana, Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, además de la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Ese es el caso de Minerva. Y esto es lo que quiero resaltarles a ustedes, mis amados. Estas situaciones, esta tercera causa de persecución, no puso a los cristianos a encerrarse, sino que ellos con valor predicaban la verdad del evangelio, aún a costa de que en esos aspectos no solo eran rechazados, sino eran maltratados y en el caso más extremo eran asesinados. Cuarta causa de la persecución de los cristianos. La persecución provenía de los judíos no creyentes. Los judíos no creyentes eran un problema crítico y fueron los más crueles. Dese cuenta, mataron a Jesús. El gobierno romano no exigía que los judíos adoraran al César y se les permitía adorar en las sinagogas. Los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías con frecuencia eran rechazados y expulsados de las sinagogas por los judíos no creyentes. Y ahí es donde se ponía la cosa seria. ¿Por qué? Porque si no estaba en una sinagoga, tenía que hacer lo que el César decía. Y los judíos ni eran aceptados en su sinagoga y tenían que hacer lo que el imperio romano decía. Y esto era lo que condenaba a los cristianos ante el imperio romano y ante los judíos. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Salvador del mundo. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó. Eso provocaba el odio más fuerte de los judíos y eran las bases para que los no judíos, los romanos,
comenzaran a perseguirlos, torturarlos y hasta matarlos. En ese caso, ya no estaban excluidos de la adoración al César y eso ocasionó una gran persecución. Conocer estas fuerzas de persecución nos ayudará a comprender las alabanzas de Juan y sus amonestaciones a las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor para las que Juan debía de escribir un mensaje divino. Les puse el mapa ahí, no sé si lo logran apreciar. Juan estaba lejos de ese lugar. ¿Alguien no se puede conectar? Me dijeron. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? No, pastor, tengo 2 personas nuevas, sí, discúlpeme, pastor, pero es que como yo les había dicho a las 6, discúlpeme, pero no nos habíamos percatado que el horario nos cambió. Ahorita va a ingresar a mi mamá y la esposa de mi hijo, Emilio. Está bien. Gracias. Perdóname que ahorita me están diciendo, entonces las tuve que añadir ahorita. Bueno, que se unan a la sesión. Aquí espero su solicitud. Muchas gracias. Bueno, vamos bien. Quiero preguntarle si vamos bien o no me da a entender todo cómo estamos comenzando. Yo tengo una pregunta. Sí. Lo que acá nos está explicando, por lo menos la causa número 3 dice que la causa número 3 de la persecución de los creyentes, ¿cuál era, pastor? Empecemos. Sería el énfasis en la sabiduría mundana de los griegos y los romanos era causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque ponían el todo del hombre en la sabiduría que tenían. Okay. La segunda razón de la persecución era sobre los dioses como es Kamala, que es el dios de la India, o como por Kamala en India, Afrodita los griegos, Venus los romanos. Esa era la segunda persecución. Y los cultos paganos, de las que ellos tenían la sensualidad ahí, ¿verdad? Correcto. En la causa número 2. Exacto. De la persecución, exacto. De la persecución. Y la eran religiones de los lugares. Y los creyentes llegaban con un mensaje de Cristo y un Cristo que era celoso de vivir una vida sexual solo en matrimonio. Eso los provocaba a perseguir. Los cristianos no fueron perseguidos solo por los romanos ni por los judíos, sino por los oriundos de las regiones. Ahora cuando dice la cuarta causa de la persecución, ¿verdad? A los creyentes, ¿venía de los mismos judíos no creyentes del mismo pueblo? Sí. Recuerden que los judíos en esta parte de la historia se dividían entre cristianos y no cristianos. Entonces los judíos no creyentes perseguían. De hecho, los judíos no creyentes, si usted lee las cartas de Pablo, siempre Pablo deja información de que detrás de él venían los judíos celosos de las tradiciones, queriendo destruir su mensaje. ¿Esos son los fariseos, pastor? Incluía a los fariseos, incluía a los escribas y algunas personas influyentes en la comunidad judía. Entonces, conocer esta fuerza de persecución nos ayudará a comprender las alabanzas de Juan y el por qué amonesta a las 7 iglesias, que es a donde íbamos aquí, donde les dejé el mapa. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Juan estaba en Patmos, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y si miramos un poquito aquí el mapa, el apóstol Pablo tiene el apóstol Juan, perdón, desde Patmos a Éfeso, a Esmirna y así sucesivamente, hasta llevar ese mensaje, hasta llevarles a ellos la carta. Se le llamaba carta por el hecho de que era un escrito específico,
Pero algo que también era estas cartas era que era un mensaje para las iglesias de todos los tiempos. Es algo que es importante recordar. Apocalipsis 1:4, versículos 9 al 3 y versículos 19 al 20. ¿Alguien quisiera leerlos? Tome su Biblia y alguien que lo lea en voz alta. 1:4, de ahí el versículo 9 al 13 y de ahí el versículo 19 al 20. Estamos en Filipenses, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 9, ¿estoy bien? No, solo 1:4, de ahí se brinca al 9, del 9 al 13. De ahí otro Ok, 5 del 19 y 20. dice, o sea, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. Y los 7 espíritus que están delante de su trono. Para el 9 al 13. Exacto. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe de vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí al 11 o al 13. Al 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Ya. No sé si a usted no le impacta cuando lee eso, oye eso, a mí me impacta, mi corazón se siente consternado porque encontramos a un anciano. Y oiga bien, le voy a dar una lección bien sencilla a través de Juan que a usted le puede alentar. Encontramos a un anciano viviendo su mejor tiempo con Dios cuando estaba en su peor tiempo de vida. ¿Qué les parece? El anciano ya casi diciendo, este anciano no sirve, fue cuando tiene su mejor experiencia con Dios, a tal punto que dejó una huella para la historia. ¿No le parece una bendición, un desafío? Cuando usted dice, yo ya no sirvo para nada, puede ser que Dios apenas comience con usted. Los libros del Nuevo Testamento son para toda la iglesia. Sin embargo, fueron escritos para ciertas personas o iglesias. Juan escribió Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. El mensaje que el Espíritu Santo le inspiró a escribir es para todos los creyentes en todo el tiempo. Solo volvamos al mapa. Tenemos la isla de Patmos. No sé si usted ya la ubicó. Aquí está Patmos. Dese cuenta. Habían muchas islas. Y Patmos, por ser un poco céntrica, especialmente para estas ciudades, fue tomada como un lugar para dejar morir criminales y para usar los basureros de estas ciudades. Y allí llega el gran apóstol Juan, el anciano que estuvo en todas estas calles, en estas ciudades, y eran ciudades importantes en Asia Menor. ¿Por qué? Porque eran puertos que conectaban con Grecia.
Atenas y Corinto, que eran los lugares, como decir Estados Unidos, a quien va lo mejor enviado de las empresas o productoras de cualquier cosa en los países latinoamericanos. Entonces, por estar en lugares de puertos, eran ciudades ricas y tenían abundancia y proveían por medio del embarque de todo tipo de productos. Y ahí se levantaron iglesias. De hecho, la iglesia de Éfeso, la primera, la que Juan escribe, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Y luego tenemos a Esmirna. Y si dan cuenta, el mensaje lleva un orden geográfico, porque la Biblia no nos da detalles, pero Juan tuvo que enviar las cartas. Y es muy seguro que Dios, conociendo todo, y Juan entendiendo la geografía, escribe a iglesia por iglesia, y así quedó registrado hasta terminar con la Laodicea, que es donde terminaba el recorrido. Tal vez algún su discípulo fue el que llevó las cartas, pero el punto es que Juan no solo escribió, porque la orden fue, escribe lo que ves. Por eso Juan nos da detalles que nos parecen extraños, porque Juan hasta dice que vio a uno en medio de 7 candeleros. La imagen fue tan impactante que dice que Juan cae como muerto. Juan tuvo un desmayo. Ahora bien, Juan no omite detalle y lo escribe todo. A tal punto de que por esa diligencia de Juan tenemos la revelación así como la tenemos. Y podemos, utilizando los recursos de la interpretación, entender qué quería decir cada cosa, como el hecho de qué son los 7 candeleros, qué son los 7 espíritus, qué son la bestia grande, la bestia pequeña, qué significa un sello, qué significa una trompeta, qué significa una copa. Les adelanto lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Seguimos. Yo, pastor, Sí, cuéntenme. es que yo quería escribir lo que habló sobre la isla de ¿cómo se dice? Patmos. Patmos. Usted dijo algo como que la usaban para los presos. Patmos era usada para llevar a los criminales condenados a muerte y que nadie los quería matar. Era un lugar donde ahí mismo pusieron a Juan por predicar a Cristo. Era un basurero también, porque ahí iban a dejar la basura era un lugar honestamente asqueroso para estar y difícil para sobrevivir. Se estimaba que una persona en Patmos en 1 o 2 semanas y mucho estaba muerta. No solo por el aguantar hambre, sino por la contaminación. Vamos a verlo un poquito más ampliamente, un poquito más adelante. Yo tengo una... Gracias. Sí, pastora. ¿Estaré yo bien entendiéndolo o como me lo explicaron? Cuando Juan recibe la visión en el capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, dice, vuestro hermano y compartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu, o sea, entiendo que él estaba en el espíritu, pero entonces ahí tuvo como 2 revelaciones, una que se acuerda en carne y hueso, no sé cómo explicarle, porque en el 17 dice que cuando él vio, porque él ya había visto, ahí ya tuvo una primera, lo puedo llamar yo que esa fue en la tierra, y le dice: cuando le vi,
caí como muerto a sus pies y puso, dice, su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y ya cuando está muerto y el que vivo estuvo muerto y aquí vino por los siglos de los siglos y le mostró las cosas que vio. Una se la dio en carne y la otra se la dio en el espíritu. ¿Cómo me lo puede explicar usted esas dos? Muy bien, el versículo es interesante, pero en el mismo versículo 10 está la respuesta. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan está diciéndonos, yo estaba guardando mi día del Señor, yo estaba apartado espiritualmente. O sea, de Juan aprendemos que en las peores circunstancias, nada debe detener nuestra devoción a Dios. Porque vemos aquí lo sorprendente que en el día donde Él se aparta para el Señor, para estar en comunión con Él, recibe esta revelación. Entonces Juan dice, yo estaba en el Espíritu refiriéndose a que Él estaba haciéndole culto a Dios. Ok, él estaba en el espíritu, pero yo me acuerdo que había leído una palabra donde dice que el Señor le dijo, ven y sube, o sea, una se la dio en la tierra, en el espíritu, pero la otra se la dio arriba en el cielo. Yo me acuerdo que había leído, tal vez no fue bien, pero yo leí donde dice ven y sube, porque lo que acontece no se lo mostró como se lo muestra ahí en la isla de Patmos. De hecho, Tal vez. Juan tiene en Patmos algo que nosotros le llamamos éxtasis. Exacto, esa es la palabra Juan correcta. experimenta la diestra del Señor, o sea, él cayó como muerto. La diestra es la mano derecha. Dios pone su diestra, Dios pone su mano en su hombro y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Pero vea este punto. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia y con el número de todas las iglesias. Y él dice que volteó a ver quién hablaba con él y vio 7 candeleros y en medio a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces todo eso tiene un significado y lo vamos a ver en su momento porque es interesante. De hecho, la verdad es muy interesante esto porque Juan tiene un éxtasis, pero aquí es donde comprobamos que también Dios no nos hace perder nuestra realidad aquí en la tierra. Juan estaba recibiendo y estaba escribiendo. O sea, Juan estaba guardando la información para cumplir con lo que Dios quería, que esa información llegara a las 7 iglesias. Y ojo a lo que les voy a decir. A cada iglesia, Juan envió no solo su carta, sino la carta de las demás iglesias, la revelación completa. Y eso lo miramos en los capítulos finales de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esa fue la única forma como se preservó esta revelación. Ahí está Patmos. ¿Ya la ubicaron? Pati. Patmos. Ah, Patmos. Perdón. Sí. Ahí está Y Patmos, tu no hermana teléfono, Pat. por favor. Aquí estaba Juan. Ahora vamos a la Biblia de nuevo. 1, 4 al 8. Son las 7 iglesias. ¿Alguien que lo lea? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Aquí, por favor, sáquenme su pentecostalismo. ¿Por qué? Porque esto es glorioso lo que estamos recibiendo aquí. Una de las cosas que a mí me encanta de Apocalipsis es que Apocalipsis es un libro de esperanza, de aliento. Yo no sé en qué momento se usó para infundir miedo. No sé en qué momento se usó para poner en pánico a la gente. Si todo lo que dice aquí es la consumación del plan eterno de Dios. Y lo que estamos viendo aquí es que Juan redacta una salutación y dice que las 7 iglesias de 7 ciudades recibieron una carta apocalíptica del Señor a través de Juan. Por medio del elogio, la condena y la advertencia, el pueblo de Dios fue exhortado a mantenerse fiel en la adversidad. Estas iglesias desempeñaron un papel significativo para la experiencia cristiana en Asia Menor, como resultado de su localización dentro de una red de vías de comunicación que vinculaban las distintas partes de esa región entre sí. O en otras palabras, estaban en un lugar muy clave para poder infundir el mensaje del evangelio, y Dios no quería que eso se desaprovechara. Por eso las iglesias que se fundan tienen que buscar los lugares claves, no el lugar más barato, sino el lugar más clave para poder influir en una comunidad. Las iglesias que han buscado solo lo más barato, lo más fácil, lo más sencillo para fundar un templo, no tienen claro que Dios utiliza la estrategia y Dios no iba a pasar. Habían muchas iglesias más, pero Dios con estas trabajó y fue directo. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar clave y Él lo quería aprovechar. Juan a las 7 iglesias. Esa es una idea de lo que Juan experimentó. Juan, en el día del Señor, apartado en oración, en consagración, tiene esa visión, tiene esa experiencia maravillosa. Le resalto esta palabra. En su peor momento de la vida, puede hacer que experimente su mejor momento con Dios. Cuando todo parezca perdido y pensamos que estamos por terminar nuestra carrera, en el programa de Dios puede hacer que apenas estemos comenzando. Juan ya tenía una edad muy avanzada. Se considera que Juan era hasta este momento soltero, porque había consagrado toda su vida al servicio del Señor. Y cuando todos dijeron, bueno, allá el viejito se va a morir, fue cuando Dios le dio vida y le dio esta experiencia maravillosa. Los 7 espíritus de Dios que menciona aquí la Biblia. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo en su plenitud. Cuando usted lee en Apocalipsis, quiere decir el Espíritu Santo en su plenitud. El Espíritu Santo no está en su plenitud en la tierra, porque la tierra está limitada a la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, está a través de la iglesia, está por la iglesia. Pero cuando Apocalipsis lo menciona aquí, los 7 espíritus de Dios, se refiere al Espíritu Santo sin ninguna restricción, al Espíritu Santo sin ninguna limitación. Porque de hecho el apóstol Pablo confiesa y dice que hay una cosa que detiene que el anticristo no entre en función, y el que lo detiene es la iglesia. Y la iglesia lo detiene porque la iglesia tiene al Espíritu Santo. Una vez la iglesia se vaya, el Espíritu Santo deja de tener participación en este mundo, porque su cometido era estar en la iglesia, estar con la iglesia y estar a través de la iglesia. Pero ya aquí en Apocalipsis está el Espíritu Santo en su plenitud. Por eso se le llama los 7 espíritus de Dios.
Jesucristo es representado en términos de su sacrificio redentor, su resurrección y su reinado eterno. Jesús como Mesías y Rey es uno de los temas más importantes de Apocalipsis. Las dos representaciones que miran en la imagen nos dicen dos aspectos de Jesús. Uno, Rey, que está en su trono, pero también que juzga con justicia, con la espada aguda que sale de su boca, donde él no le dará participación a la iglesia para pelear con el anticristo, para pelear con el diablo, sino él mismo, en un chasquido, en unos segundos, destruirá los planes bien pensados, bien analizados, bien estratégicos que Satanás levante en la primera guerra que tendrá contra el Señor. Esto es maravilloso. Juan aborda dos verdades actuales muy importantes. Nosotros, los redimidos por Cristo, somos amados y hemos sido lavados de nuestros pecados, un estado presente. No fuimos, hemos. Eso significa que tiene un efecto continuo. Somos lavados por la sangre del Cordero. Nosotros, a través de su glorioso dominio, hemos sido designados reyes y sacerdotes para Dios. Un llamado también presente. Y así estos dos oficios dan una perspectiva sobre nuestra autoridad y deber y cómo podemos hacer avanzar lo más eficazmente posible el reino de Dios. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tengo una pregunta. Sí, sierva. Tengo una pregunta. Es cuando usted dice que los 7 espíritus de Dios, estos no tienen nombre, pero en sí generaliza el Espíritu Santo en su plenitud. Exacto. Okay. Juan utiliza un lenguaje figurativo que le iban a entender sus primeros receptores. Como cuando alguien hace fuerzas y le dice, aquí en nuestro lenguaje dice, le di con todo el mosh. No es que dio mosh, sino que le dio con todas fuerzas. Eso es una figura retórica que se utiliza. Entonces Juan está utilizando esa figura para que sus primeros lectores entendieran que se refería al Espíritu Santo plenamente activo. Ok. Dice, viene en las nubes, todo ojo le verá. Yo soy el alfa y la omega. Dios sea la profecía con la autoridad de su nombre. Alfa, el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, como la A y la Z, declaran la completa autoridad de Dios, o sea, que es el Señor de la historia. Veamos Isaías 44:6. ¿Alguien que lo lea? Aquí vamos a leer un poquito la Biblia en esta clase. Isaías, ¿qué, pastor? 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Aquí lo vemos como el único todopoderoso. El poder de Dios es absoluto. Y aparecen ahí unas más citas, pero vamos a enfocarnos en esto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el todopoderoso. Cristo viene. Quiere decir, Él fue, Él es, Él seguirá siendo el todopoderoso. Este mundo está sujeto a condenación y a pecado. La naturaleza, la humanidad
está bajo la maldición del pecado, pero Dios no ha perdido el control. Sí es, amén, aleluya. Bien, Cristiana, está buena parte de hoy. ¡Santos! Te quiero, mamá. ¿Cómo la ven? Aquí voy a abordar algunas preguntas, algunas dudas, algunas curiosidades en relación a lo que Es hemos que visto. eso es grandioso, pastor, eso es maravilloso. Amén. Por eso les digo, Apocalipsis no es un libro de temor, es un libro de esperanza. Y darnos cuenta de que la revelación que Dios le dio al apóstol Juan para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios en este tiempo, eso nos debe alentar en medio de el dolor, el sufrimiento, la injusticia, el maltrato. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenemos que perder de vista que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Y que nuestro peregrinaje en este mundo no está para definir nuestra eternidad. Una vez estamos en Cristo, de aquí saldremos a la vida eterna con Él. Aunque a veces sentimos que no podemos, ¿verdad, pastor? Porque llega el desánimo a nuestras vidas, pero con esto Dios nos ayuda a seguir adelante y como usted dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. La mirada tiene que estar puesta en el dador de la vida. Gloria a Dios. Aquí en Apocalipsis dan ganas de reconciliarse, dan ganas de hacer nuevos votos con el Señor. Y está bien, ¿verdad? Las ganas de aceptar me están dando a mí ahorita. ¡Santo! Pues bueno, esa es la clase introductoria, hermanos. Por eso es que dejé abierta la sala ahorita para que puedan salir de alguna duda, aportar algo o poder comentar. Ya hermana Pati ya nos hizo su comentario. Y qué bueno que estamos aquí. Siempre que he enseñado Apocalipsis digo una cosa. Apocalipsis lo podemos ver tan complicado como pueda lograrse y tan práctico como pueda lograrse. ¿Por qué? Tiene muchas maneras de poderse casi interpretar, pero el punto está que tenemos que mantener la interpretación inmediata, la correcta, porque podríamos llevarlo por la vía alegórica, solo buscarle significados alegóricos. Podríamos buscarle cómo las bestias significan problemas de los países, de los gobiernos, de las religiones, y podernos ir por ese lado y terminar saliéndonos del texto bíblico. Cada generación de cristianos se enfrenta a las bestias de Apocalipsis. Tengo una pregunta, pastor. Dígame. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan está hablando en un tiempo futuro, porque ahí está hablando lo que va a venir. Sí. Está hablando en un futuro inmediato. En un futuro inmediato. Ahora bien, como hay muchas clases de interpretaciones, ¿verdad? La que más se acerca a nosotros o cuál es la escuela que más se asemeja a las interpretaciones del libro de Apocalipsis. Escuela histórica, ¿cuál otra está? Alegórica. Alegórica, futurista. Tenía los nombres. Por ahí va. Por ahí voy. Sí. Por ahí. Pero nosotros, ¿en cuál estamos? ¿En la futurista histórica o son en la futurista alegórica? No va. O sea, yo cuando doy Apocalipsis, voy a serle bien sincero, hay por lo menos niveles de Apocalipsis. Hay Apocalipsis para iglesia, Apocalipsis para pastores, Apocalipsis para exégetas. ¿Por qué? Porque ya las pinceladas del Apocalipsis van más fuertes
Y yo trato de mantener el equilibrio en un apocalipsis, en una interpretación práctica, pero justa. Cuando hablo práctica es que no le ando buscando significados profundos, algo que yo lo puedo explicar de una manera práctica. 2. La interpretación de Apocalipsis puede sufrir malas aplicaciones. El problema van a ser las malas aplicaciones. Yo no busco quedarme con ninguna escuela en sí, porque todas las escuelas de interpretación aportan lo que va de acuerdo a la exégesis de Apocalipsis. La futurista nos habla de las aplicaciones futuras. La alegórica es que nos explica que las bestias en realidad no son bestias, sino son caracteres, son formas de actuar de personajes y situaciones. Y luego, estamos la futurista, la alegórica, está la literal también, que nos dice que todo es literal, que realmente se van a levantar bestias. Algunas cosas en Apocalipsis son literales. Por ejemplo, lo que Juan testifica ya en el versículo 4 y lo que recibe de parte de Dios, la revelación que tiene. Juan sí mira eso. Eso sí lo ve él con sus ojos. A veces decimos los ojos espirituales, pero realmente si yo lo veo con mis ojos, estoy viéndolo con mis ojos, aunque sea algo sobrenatural. O sea, Dios me dio estos ojos y puede ser que Él, en el don de ciencia, Él me permita con esos ojos naturales ver algo espiritual. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con ustedes? Créanme, es un trabajo muy interesante, muy profundo, pero hacerlo práctico. Por eso es que mi deseo es que logren volver a ver Apocalipsis cuando terminemos esto y darse cuenta de qué significa la bestia 1. O sea, ¿a qué se refiere la bestia 2? ¿Qué quiere decir los 7 espíritus? ¿Qué significan los 7 candeleros? Cómo una copa en el juicio también es un rollo, un sello, perdón. Como un sello también es una trompeta. Porque algunos hacen mensajes como los 21 juicios de Apocalipsis. Pero algunas veces una trompeta en la línea de cumplimiento es un sello. Y todo eso lo vamos a ver, pero no quiero atorzonarlos ahorita. Porque a veces uno cuando tiene una comida bien rica, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, se llena la boca de mucho y después uno no lo puede masticar y mucho menos digerir. Pero ahí vamos. Entonces, las escuelas de interpretación nos dan luz. Ninguna escuela de interpretación es perfecta, pero nos dan una luz. Nos dan una base. Por eso es que a cada capítulo hay que hacerle una operación exegética. Y fue lo que les acabo de compartir hoy, solo del capítulo 1. No sé si se dieron cuenta ya. Bueno, ¿algo más? O sea que usted no se queda en ninguna escuela. O sea, prácticamente. Podría cerrarme a otra oportunidad de interpretación. Pero la crítica dice que es la que niega la inspiración y la canonicidad Canonicidad. del Apocalipsis. Por eso es que no me quedo con ninguno. ¿Sabe qué es lo que les saco yo de beneficio a la crítica? Ajá. Cómo defender la inspiración, no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia, en base a las conclusiones que esa escuela tiene. Ok. Porque esa escuela específicamente toma a la inspiración de las Escrituras y Apocalipsis como un libro de esos de suspenso. Que la historia, el drama es bonito, pero no se puede asegurar que eso haya sucedido. Ese es el punto que ellos dicen. Entonces, nosotros venimos y afirmamos, hacemos un procedimiento con la escuela histórica y comprobamos que sí hubo una revelación y sí sobrevivió la inspiración. ¿Por qué? Porque no se contradice. De pasta a pasta, la Biblia no se contradice. Y Apocalipsis con mayor razón.
Bienvenidos a todos los que hoy Ok. yo me alegro de verles y de tenerles aquí. Espero que sigamos hasta que terminemos, hasta que lleguemos a la última palabra de Apocalipsis. ¿Cuál es? Mega. Fueron a la Biblia, ¿verdad? No, Hasta que digamos amén. vamos a ver. Amén. Gracias, pastor, por su tiempo. Es un gusto servirles, de verdad. Lo hago con todo aprecio. Y para mí el que quiere aprender, quiere lograr servir mejor, hablar Amén. mejor, compartir a Cristo mejor. Y eso es excelencia. Y a mí me encanta la excelencia. Amén. Y hoy todos nos vamos a reconciliar y otros a aceptar. Yo oro por ustedes, de verdad. Madre, aquí en las clases, mi nuera chula también ahí anda. Sí, me alegro de ver. Chula. Pastor, hermana amiga, y no se conectó. Me acaba de mandar un mensaje que llevaron a su esposo al hospital. Él tiene COVID, está malo y lo llevaron al hospital grande. Lo trasladaron. Me disculpo en nombre de él. Vamos a orar si pudiéramos hacerlo. ¿Cómo Gracias. se llama él? Se llama hermano Israel Ochoa.